¿Sabías que alrededor de Adal Ramones siempre se comentaron historias que nunca se dijeron frente a las cámaras, pero que en los pasillos de la televisión muchos aseguran que sí ocurrieron? Durante años, el conductor más famoso de la pantalla mexicana fue relacionado con varias celebridades, encuentros discretos y relaciones que, según testigos, se mantuvieron en silencio para evitar escándalos. Desde supuestas cercanías con actrices del momento, hasta historias que comenzaron en los foros y terminaron lejos de los reflectores. Y no te vayas antes del final, porque el último caso es el que más comentarios provocó dentro de la televisión, y el que, según quienes estaban ahí, casi termina en uno de los escándalos más grandes de su carrera. Jordi Rosado y Adal eran prácticamente inseparables en otro rollo. Según rumores que nunca se apagaron, su relación fue mucho más que la de conductor y co-conductor desde el primer día. Viajes a Las Vegas donde compartían una suite presidencial con vista al Strip, cenas que se alargaban hasta el amanecer con botellas de champán que no dejaban de llegar, fiestas privadas en mansiones de las Lomas donde desaparecían juntos durante horas mientras la música seguía sonando y mensajes que se enviaban toda la noche, incluso cuando estaban a pocos metros de distancia. Los del equipo juraban que en las giras solo se reservaba una habitación para los dos, que salían del foro en el mismo coche con vidrios polarizados y que, cuando Jordi se casó, Adal fue el padrino, pero los rumores continuaron con la misma fuerza. Jordi siempre dice que Adal lo hizo en la televisión, pero con una sonrisa y una mirada que dicen mucho más de lo que cuenta. Los maquillistas recuerdan que en el camerino compartían el mismo espejo, la misma loción y las mismas bromas que nadie más entendía. Cuando alguien preguntaba demasiado, Adal cambiaba el tema con una frase rápida y Jordi solo soltaba una risa nerviosa. Omar Chaparro llegó desde Chihuahua y Adal lo puso en el mapa nacional de la noche a la mañana con sketches que se volvieron legendarios. Según los rumores más fuertes que corrían por el foro, su relación fue intensa desde el primer día. Suites compartidas en Los Ángeles con vista al mar, noches en clubes privados donde nadie los interrumpía, viajes de promoción que se alargaban sin explicación y una química que se notaba incluso en cámara aunque estuvieran actuando. Omar estaba casado cuando todo comenzó, pero los del staff contaban que en las giras siempre compartían habitación, que salían juntos del hotel a la misma hora y que cuando alguien preguntaba, Omar solo sonreía y decía, Adal es mi hermano, pero más. Los choferes recuerdan que en giras por el interior del país, el coche de Adal siempre esperaba a Omar después de la función y se iban juntos sin decir a dónde. Hasta hoy, cuando hablan de esa época, Omar responde con una risa, Adal me dio todo y yo le di todo a cambio. Adrián Uribe y su Víctor explotaron gracias a Adal. Según rumores del foro, su relación fue de las más cercanas dentro del programa. Suites en Miami con balcón privado, cenas exclusivas después de grabar donde las botellas de vino no dejaban de llegar, fiestas donde desaparecían juntos durante horas y mensajes que se extendían hasta el amanecer, aunque estuvieran en la misma ciudad. Adrián estaba casado cuando todo empezó, pero los maquillistas juraban que en las giras solo se reservaba una habitación para los dos, que salían del foro siempre juntos y que cuando alguien preguntaba de más, Adrián solo sonreía y decía, Adal es mi hermano, pero más. Los del equipo recuerdan que en el camerino compartían el mismo espejo, las mismas bromas internas y que Adal siempre lo defendía cuando alguien del staff lo molestaba. Hasta hoy, cuando hablan de esa etapa, Adrián dice que Adal fue su padrino y que le debe todo lo que es, pero con una mirada que dice mucho más de lo que sus palabras cuentan. Mauricio Castillo apareció en otro rollo con sketches que se volvieron clásicos y Adal lo convirtió en un rostro conocido de la noche a la mañana. Según rumores del equipo, su relación fue intensa desde el principio. Suites en Cancún con vista al mar, cenas íntimas después de grabar donde las botellas de tequila se vaciaban una tras otra, fiestas privadas donde desaparecían juntos y viajes que se alargaban sin dar explicaciones. Mauricio estaba casado cuando todo comenzó, pero los del staff contaban que en las giras siempre compartían habitación, que salían del hotel a la misma hora y que cuando alguien preguntaba, Mauricio solo sonreía y decía, Adal es mi hermano, pero más. Los choferes recuerdan que en giras por el interior del país, el coche de Adal siempre esperaba a Mauricio después de la función y se iban sin decir a dónde. Hasta hoy, cuando hablan de esa época, Mauricio comenta que Adal lo lanzó a la fama y que le debe más que contratos. Facundo llegó a la televisión con un estilo irreverente que encajó perfecto en la época en que Adal dominaba la noche. Coincidieron en varios especiales, eventos de Televisa y giras promocionales, y desde entonces comenzaron a circular comentarios dentro del medio sobre una cercanía que iba más allá de lo profesional.
En fiestas privadas después de grabaciones, se decía que siempre terminaban sentados juntos hasta el final, mientras el resto del elenco se iba retirando poco a poco. Los del staff contaban que en viajes a Cancún para especiales de televisión pedían habitaciones en el mismo piso y que, más de una vez, terminaban compartiendo suite con la excusa de seguir trabajando en ideas para el programa. En reuniones en casas de productores en Las Lomas, varios aseguraban que Facundo y Adal desaparecían durante horas mientras la música seguía sonando en la sala, y que cuando regresaban lo hacían riéndose y hablando en voz baja, como si compartieran un secreto que nadie más entendía. Los maquillistas recordaban que cuando coincidían en foro, Facundo iba directo al camerino de Adal, incluso cuando tenía el suyo asignado, y que podían pasar mucho tiempo ahí antes de salir a grabar. Durante una gira por Estados Unidos para presentaciones con público latino, gente del equipo afirmaba que el itinerario siempre cambiaba cuando estaban juntos, que salían del hotel sin avisar y regresaban de madrugada. Cuando alguien preguntaba, Facundo respondía con humor y decía que Adal era el único que aguantaba su ritmo, mientras Adal desviaba el tema con alguna broma rápida. Hasta hoy, cuando hablan de esa época, Facundo suele decir que Adal fue uno de los conductores que más lo apoyó al inicio, pero quienes estuvieron cerca aseguran que la conexión entre ellos era distinta, una complicidad constante que se notaba incluso cuando las cámaras estaban apagadas. Lalo España coincidió con Adal en la época en que Otro Rollo dominaba la televisión nocturna y los especiales de comedia reunían a gran parte del talento de Televisa. Desde entonces, dentro del medio comenzaron a circular comentarios sobre una cercanía que llamaba la atención incluso entre gente acostumbrada a ver amistades muy intensas en el foro. En grabaciones de programas especiales, varios del equipo recordaban que Lalo y Adal pasaban mucho tiempo juntos antes de salir al escenario, encerrados en el camerino revisando rutinas, pero también riendo durante horas como si nadie más estuviera ahí. Durante giras de comedia por el interior del país, técnicos y choferes contaban que casi siempre pedían habitaciones en el mismo piso y que más de una vez terminaron compartiendo suite con el pretexto de ensayar sketches de último momento. Después de las funciones, mientras el resto del elenco salía a cenar en grupo, ellos preferían irse por su cuenta y regresar al hotel mucho más tarde, algo que empezó a alimentar los comentarios entre el staff. En fiestas organizadas por productores en casas de Las Lomas, varios invitados aseguraban que Lalo y Adal se sentaban juntos desde el inicio y rara vez se separaban, y que cuando la reunión se alargaba, desaparecían durante largos ratos mientras la música seguía sonando en la sala. Cuando volvían, lo hacían hablando en voz baja o riéndose de algo que nadie más entendía. Los maquillistas recordaban que cuando coincidían en foro, Lalo muchas veces entraba directo al camerino de Adal aunque tuviera uno asignado, y podían pasar mucho tiempo ahí antes de salir a grabar. Cuando alguien preguntaba, ambos lo tomaban con humor, diciendo que solo estaban trabajando en ideas, pero las bromas internas y la confianza entre ellos hacían que más de uno pensara que la relación iba más allá de lo profesional. Hasta hoy, cuando hablan de aquella época, Lalo suele decir que Adal fue uno de los conductores que más lo apoyó en televisión, pero quienes estuvieron cerca aseguran que entre ellos había una complicidad constante, una conexión que se notaba incluso cuando las cámaras estaban apagadas. Raúl Araiza coincidió con Adal en la época en que Televisa dominaba la televisión nocturna y los especiales reunían a gran parte del talento del momento. Según comentarios que circulaban dentro del medio, su relación siempre llamó la atención por la confianza que mostraban incluso fuera de cámaras. En grabaciones de programas especiales y eventos de la empresa, varios del staff recordaban que Araiza solía pasar largos ratos en el camerino de Adal antes de salir al foro, aun cuando tenía uno asignado para él, y que las pláticas se alargaban más de lo normal entre bromas que solo ellos parecían entender. Durante giras promocionales por Estados Unidos y el interior del país, técnicos y choferes contaban que muchas veces pedían habitaciones en el mismo piso y que en más de una ocasión terminaron compartiendo suite con el argumento de seguir ensayando rutinas o revisando ideas para sketches. Después de las funciones, mientras el resto del elenco salía en grupo, ellos preferían irse por su cuenta y regresar al hotel ya entrada la madrugada, lo que empezó a alimentar comentarios entre la gente de producción. En fiestas organizadas por productores en casas de Las Lomas, varios invitados aseguraban que Araiza y Adal permanecían juntos casi toda la noche, sentados aparte del resto del elenco, hablando en voz baja o riéndose de cosas que nadie más escuchaba. Más de uno recordaba que en algunas reuniones desaparecían durante largos ratos y regresaban cuando la fiesta ya estaba por terminar, como si hubieran estado en otro lugar dentro de la misma casa. Los maquillistas del foro comentaban que cuando coincidían en grabaciones, Araiza entraba directo al camerino de Adal sin avisar,
y que podían pasar mucho tiempo ahí antes de salir a escena. Cuando alguien preguntaba, ambos respondían con bromas y decían que solo estaban trabajando, pero la confianza entre ellos hacía que muchos pensaran que la relación era más cercana de lo que aparentaban. Hasta hoy, cuando hablan de esa etapa, Araiza suele decir que Adal fue uno de los conductores con los que mejor se entendió en televisión, pero quienes estuvieron cerca aseguran que entre ellos había una complicidad constante, una conexión que se notaba incluso cuando las cámaras estaban apagadas. Jorge Ortiz de Pinedo coincidió con Adal en la época en que Televisa dominaba la televisión nocturna y los especiales reunían a gran parte del talento del momento. Desde entonces, dentro del medio comenzaron a circular comentarios sobre una cercanía que llamaba la atención incluso entre gente acostumbrada a ver amistades muy fuertes en el foro. En grabaciones de programas especiales, varios del staff recordaban que Jorge solía pasar largos ratos en el camerino de Adal antes de salir al escenario, aun cuando tenía uno asignado para él, y que las pláticas se extendían entre bromas que solo ellos parecían entender. Durante giras de comedia y eventos promocionales por el interior del país, técnicos y choferes contaban que muchas veces pedían habitaciones en el mismo piso y que en más de una ocasión terminaron compartiendo suite con el pretexto de revisar guiones o ajustar rutinas de último momento. Después de las funciones, mientras el resto del elenco salía a cenar en grupo, ellos preferían irse por su cuenta y regresar al hotel ya entrada la madrugada, algo que empezó a alimentar comentarios entre la gente de producción. En fiestas organizadas por productores en Casas de las Lomas, varios invitados aseguraban que Jorge y Adal permanecían juntos casi toda la noche, sentados aparte del resto, hablando en voz baja o riéndose de cosas que nadie más escuchaba. Más de uno recordaba que en algunas reuniones desaparecían durante largos ratos y regresaban cuando la fiesta ya estaba por terminar, como si hubieran estado en otro lugar dentro de la misma casa. Los maquillistas del foro comentaban que cuando coincidían en grabaciones, Jorge entraba directo al camerino de Adal sin avisar, y que podían pasar mucho tiempo ahí antes de salir a escena. Cuando alguien preguntaba, ambos respondían con humor diciendo que solo estaban trabajando, pero la confianza entre ellos hacía que muchos pensaran que la relación era más cercana de lo que aparentaban. Hasta hoy, cuando hablan de aquella etapa, Ortiz de Pinedo suele decir que Adal fue uno de los conductores con los que mejor se entendió en televisión, pero quienes estuvieron cerca aseguran que entre ellos había una complicidad constante, una conexión que se notaba incluso cuando las cámaras estaban apagadas. Arat de la Torre coincidió con Adal en la época en que Televisa dominaba la televisión nocturna y los programas de comedia reunían a gran parte del talento del momento. Desde entonces, dentro del medio comenzaron a circular comentarios sobre una cercanía que llamaba la atención incluso entre gente acostumbrada a ver amistades muy intensas en el foro. En grabaciones de especiales y participaciones en programas, varios del staff recordaban que Arat solía pasar largos ratos en el camerino de Adal antes de salir al escenario, aun cuando tenía uno asignado para él, y que las pláticas se extendían entre risas y bromas que solo ellos parecían entender. Durante giras promocionales por el interior del país y presentaciones en Estados Unidos, técnicos y choferes contaban que muchas veces pedían habitaciones en el mismo piso y que en más de una ocasión terminaron compartiendo suite con el pretexto de ensayar rutinas o revisar ideas para sketches. Después de las funciones, mientras el resto del elenco salía a cenar en grupo, ellos preferían irse por su cuenta y regresar al hotel ya entrada la madrugada, algo que empezó a alimentar comentarios entre la gente de producción, que aseguraba que la confianza entre ellos era distinta a la que se veía con otros conductores. En fiestas organizadas por productores en Casas de las Lomas, varios invitados recordaban que Arat y Adal permanecían juntos casi toda la noche, sentados aparte del resto del elenco, hablando en voz baja o riéndose de cosas que nadie más escuchaba. Más de uno comentaba que en algunas reuniones desaparecían durante largos ratos y regresaban cuando la fiesta ya estaba por terminar, como si hubieran estado en otro lugar dentro de la misma casa, lo que aumentó los rumores dentro del medio. Los maquillistas del foro contaban que cuando coincidían en grabaciones, Arat entraba directo al camerino de Adal sin avisar, y que podían pasar mucho tiempo ahí antes de salir a escena. Cuando alguien preguntaba, ambos respondían con humor diciendo que solo estaban trabajando, pero la confianza entre ellos hacía que muchos pensaran que la relación era más cercana de lo que aparentaban frente a las cámaras. Hasta hoy, cuando hablan de aquella etapa, Arat suele decir que Adal fue uno de los conductores con los que mejor se entendió en televisión, pero quienes estuvieron cerca aseguran que entre ellos había una complicidad constante, una conexión que se notaba incluso cuando las cámaras estaban apagadas.
Alfredo Adame coincidió con Adal en la época en que Televisa dominaba la televisión nocturna y los programas especiales reunían a gran parte del talento del momento. Desde entonces, dentro del medio comenzaron a circular comentarios sobre una cercanía que llamaba la atención incluso entre gente acostumbrada a ver amistades muy fuertes en el foro. En grabaciones de especiales y eventos de la empresa, varios del staff recordaban que Adame pasaba largos ratos en el camerino de Adal antes de salir al foro, aun cuando tenía uno asignado para él, y que las pláticas se extendían entre bromas que solo ellos parecían entender. Durante giras promocionales por Estados Unidos y el interior del país, técnicos y choferes contaban que muchas veces pedían habitaciones en el mismo piso y que en más de una ocasión terminaron compartiendo suite con el argumento de seguir revisando ideas para sketches o rutinas de conducción. Después de las funciones, mientras el resto del elenco salía a cenar en grupo, ellos preferían irse por su cuenta y regresar al hotel ya entrada la madrugada, algo que empezó a alimentar comentarios entre la gente de producción, que aseguraba que la confianza entre ellos era distinta a la que se veía con otros conductores. En fiestas organizadas por productores en Casas de las Lomas, varios invitados recordaban que Adame y Adal permanecían juntos casi toda la noche, sentados aparte del resto del elenco, hablando en voz baja o riéndose de cosas que nadie más escuchaba. Más de uno comentaba que en algunas reuniones desaparecían durante largos ratos y regresaban cuando la fiesta ya estaba por terminar, como si hubieran estado en otro lugar dentro de la misma casa, lo que aumentó los comentarios dentro del medio. Los maquillistas del foro contaban que cuando coincidían en grabaciones, Adame entraba directo al camerino de Adal sin avisar, y que podían pasar mucho tiempo ahí antes de salir a escena. Cuando alguien preguntaba, ambos respondían con humor diciendo que solo estaban trabajando, pero la confianza entre ellos hacía que muchos pensaran que la relación era más cercana de lo que aparentaban frente a las cámaras. Hasta hoy, cuando hablan de aquella etapa, Adame suele decir que Adal fue uno de los conductores con los que mejor se entendió en televisión, pero quienes estuvieron cerca aseguran que entre ellos había una complicidad constante, una conexión que se notaba incluso cuando las cámaras estaban apagadas. Carlos Bonavides coincidió con Adal en la época en que Televisa dominaba la televisión nocturna y los programas de comedia reunían a gran parte del talento del momento. Desde entonces, dentro del medio comenzaron a circular comentarios sobre una cercanía que llamaba la atención incluso entre gente acostumbrada a ver amistades muy intensas en el foro. En grabaciones de especiales y participaciones en programas, varios del staff recordaban que Bonavides solía pasar largos ratos en el camerino de Adal antes de salir al escenario, aun cuando tenía uno asignado para él, y que las pláticas se extendían entre risas, bromas y confidencias que solo ellos parecían entender. Durante giras promocionales por el interior del país, técnicos y choferes contaban que muchas veces pedían habitaciones en el mismo piso y que en más de una ocasión terminaron compartiendo suite con el pretexto de ensayar rutinas o revisar ideas para sketches de último momento. Después de las funciones, mientras el resto del elenco salía a cenar en grupo, ellos preferían irse por su cuenta y regresar al hotel ya entrada la madrugada, algo que empezó a alimentar comentarios entre la gente de producción, que aseguraba que la confianza entre ellos era distinta a la que se veía con otros invitados del programa. En fiestas organizadas por productores en Casas de las Lomas, varios invitados recordaban que Bonavides y Adal permanecían juntos casi toda la noche, sentados aparte del resto, hablando en voz baja o riéndose de cosas que nadie más escuchaba. Más de uno comentaba que en algunas reuniones desaparecían durante largos ratos y regresaban cuando la fiesta ya estaba por terminar, como si hubieran estado en otro lugar dentro de la misma casa, lo que aumentó los rumores dentro del medio. Los maquillistas del foro contaban que cuando coincidían en grabaciones, Bonavides entraba directo al camerino de Adal sin avisar, y que podían pasar mucho tiempo ahí antes de salir a escena. Cuando alguien preguntaba, ambos respondían con humor diciendo que solo estaban trabajando, pero la confianza entre ellos hacía que muchos pensaran que la relación era más cercana de lo que aparentaban frente a las cámaras. Hasta hoy, cuando hablan de aquella etapa, Bonavides suele decir que Adal fue uno de los conductores que más lo apoyó en televisión, pero quienes estuvieron cerca aseguran que entre ellos había una complicidad constante, una conexión que se notaba incluso cuando las cámaras estaban apagadas. Andrés Bustamante coincidió con Adal en la época en que la televisión nocturna vivía uno de sus momentos más fuertes, cuando los especiales, los sketches y los programas en vivo reunían a gran parte del talento de Televisa en el mismo foro. Desde entonces, dentro del medio comenzaron a circular comentarios sobre una cercanía entre ambos que llamaba la atención incluso entre gente acostumbrada a ver amistades muy intensas en el ambiente artístico.
En grabaciones de especiales de comedia, varios del staff recordaban que Bustamante solía pasar largos ratos en el camerino de Adal antes de salir al escenario, aun cuando tenía uno asignado para él, y que las pláticas se extendían entre risas, improvisaciones y bromas internas que nadie más entendía. Durante giras promocionales por Estados Unidos y el interior del país, técnicos y asistentes contaban que muchas veces pedían habitaciones en el mismo piso y que en más de una ocasión terminaron compartiendo suite con el pretexto de ensayar rutinas o ajustar detalles de último momento. Después de las funciones, mientras el resto del elenco salía a cenar en grupo, ellos preferían irse por su cuenta y regresar al hotel entrada la madrugada, algo que empezó a generar comentarios entre la gente de producción, que aseguraba que la confianza entre ellos era distinta a la que se veía con otros invitados del programa. En reuniones organizadas por productores en Casas de las Lomas, varios invitados recordaban que Bustamante y Adal permanecían juntos casi toda la noche, sentados aparte del resto, hablando en voz baja o riéndose de cosas que nadie más escuchaba. Más de uno comentaba que en algunas fiestas desaparecían durante largos ratos y regresaban cuando la reunión ya estaba por terminar, como si hubieran estado en otro lugar dentro de la misma casa. Los maquillistas del foro contaban que cuando coincidían en grabaciones, Bustamante entraba directo al camerino de Adal sin avisar, y que podían pasar mucho tiempo ahí antes de salir a escena. Cuando alguien preguntaba, ambos respondían con humor diciendo que solo estaban trabajando, pero la complicidad entre ellos hacía que muchos pensaran que la relación era más cercana de lo que aparentaban frente a las cámaras. Hasta hoy, cuando hablan de aquella etapa, Bustamante suele decir que Adal fue uno de los conductores con los que mejor se entendió en televisión, pero quienes estuvieron cerca aseguran que entre ellos había una conexión constante, una confianza que se notaba incluso cuando las cámaras estaban apagadas. César Costa coincidió con Adal en la época en que los programas nocturnos y los especiales de Televisa reunían a varias generaciones de artistas en el mismo foro. Desde entonces, dentro del medio comenzaron a circular comentarios sobre una cercanía entre ambos que llamaba la atención incluso entre gente acostumbrada a ver amistades muy fuertes en el ambiente artístico. En grabaciones de especiales y eventos de aniversario de la televisora, varios del staff recordaban que César solía pasar largos ratos en el camerino de Adal antes de salir al escenario, aun cuando tenía uno asignado para él, y que las pláticas se alargaban entre bromas, recuerdos y confidencias que solo ellos parecían entender. Durante giras promocionales por el interior del país y presentaciones especiales para público latino en Estados Unidos, técnicos y asistentes contaban que muchas veces pedían habitaciones en el mismo piso y que en más de una ocasión terminaron compartiendo suite con el pretexto de ensayar rutinas o revisar el orden del programa. Después de las funciones, mientras el resto del elenco salía en grupo, ellos preferían irse por su cuenta y regresar al hotel ya entrada la madrugada, algo que empezó a generar comentarios entre la gente de producción, que aseguraba que la confianza entre ellos era distinta a la que se veía con otros invitados. En reuniones organizadas por productores en Casas de las Lomas, varios invitados recordaban que César y Adal permanecían juntos casi toda la noche, sentados aparte del resto, hablando en voz baja o riéndose de cosas que nadie más escuchaba. Más de uno comentaba que en algunas fiestas desaparecían durante largos ratos y regresaban cuando la reunión ya estaba por terminar, como si hubieran estado en otro lugar dentro de la misma casa. Los maquillistas del foro contaban que cuando coincidían en grabaciones, César entraba directo al camerino de Adal sin avisar, y que podían pasar mucho tiempo ahí antes de salir a escena. Cuando alguien preguntaba, ambos respondían con humor diciendo que solo estaban recordando anécdotas, pero la complicidad entre ellos hacía que muchos pensaran que la relación era más cercana de lo que aparentaban frente a las cámaras. Hasta hoy, cuando hablan de aquella etapa, César suele decir que Adal fue uno de los conductores con los que mejor se entendió en televisión, pero quienes estuvieron cerca aseguran que entre ellos había una confianza constante, una conexión que se notaba incluso cuando las cámaras estaban apagadas. Fernando Colunga coincidió con Adal en la época en que Televisa dominaba la televisión nocturna y los especiales reunían a gran parte de las figuras más fuertes del momento. Desde entonces, dentro del medio comenzaron a circular comentarios sobre una cercanía entre ambos que llamaba la atención incluso entre gente acostumbrada a ver amistades muy intensas en el foro. Durante grabaciones de programas especiales y entrevistas en horario estelar, varios del staff recordaban que Colunga pasaba largos ratos en el camerino de Adal antes de salir al escenario, aun cuando tenía uno asignado para él, y que las pláticas se extendían entre bromas, confidencias y risas que solo ellos parecían entender. En giras promocionales por Estados Unidos y presentaciones para público latino,
técnicos y asistentes contaban que muchas veces pedían habitaciones en el mismo piso y que en más de una ocasión terminaron compartiendo suite con el argumento de revisar detalles del programa o ensayar segmentos que nunca se grabaron. Después de las funciones, mientras el resto del elenco salía a cenar en grupo, ellos preferían irse por su cuenta y regresar al hotel ya entrada la madrugada, algo que empezó a generar comentarios entre la gente de producción, que aseguraba que la confianza entre ellos era distinta a la que se veía con otros invitados. En reuniones organizadas por productores en Casas de las Lomas, varios invitados recordaban que Colunga y Adal permanecían juntos casi toda la noche, sentados aparte del resto del elenco, hablando en voz baja o riéndose de cosas que nadie más escuchaba. Más de uno comentaba que en algunas fiestas desaparecían durante largos ratos y regresaban cuando la reunión ya estaba por terminar, como si hubieran estado en otro lugar dentro de la misma casa. Los maquillistas del foro contaban que cuando coincidían en grabaciones, Colunga entraba directo al camerino de Adal sin avisar, y que podían pasar mucho tiempo ahí antes de salir a escena. Cuando alguien preguntaba, ambos respondían con humor diciendo que solo estaban trabajando, pero la complicidad entre ellos hacía que muchos pensaran que la relación era más cercana de lo que aparentaban frente a las cámaras. Hasta hoy, cuando hablan de aquella etapa, Colunga suele decir que Adal fue uno de los conductores con los que mejor se entendió en televisión, pero quienes estuvieron cerca aseguran que entre ellos había una conexión constante, una confianza que se notaba incluso cuando las cámaras estaban apagadas. Jaime Camil coincidió con Adal en la época en que la televisión nocturna vivía uno de sus momentos más fuertes y los especiales reunían a gran parte de las figuras más conocidas de Televisa. Desde entonces, dentro del medio comenzaron a circular comentarios sobre una cercanía entre ambos que llamaba la atención incluso entre gente acostumbrada a ver amistades muy intensas en el foro. En grabaciones de programas especiales y entrevistas en horario estelar, varios del staff recordaban que Jaime solía pasar largos ratos en el camerino de Adal antes de salir al escenario, aun cuando tenía uno asignado, y que las pláticas se alargaban entre risas, bromas internas y confidencias que nadie más parecía entender. Durante giras promocionales por Estados Unidos y presentaciones para público latino, técnicos y asistentes contaban que muchas veces pedían habitaciones en el mismo piso y que en más de una ocasión terminaron compartiendo suite con el argumento de ensayar rutinas o revisar ideas para el programa. Después de las funciones, mientras el resto del elenco salía a cenar en grupo, ellos preferían irse por su cuenta y regresar al hotel ya entrada la madrugada, algo que empezó a generar comentarios entre la gente de producción, que aseguraba que la confianza entre ellos era distinta a la que se veía con otros invitados. En reuniones organizadas por productores en Casas de las Lomas, varios invitados recordaban que Camil y Adal permanecían juntos casi toda la noche, sentados aparte del resto, hablando en voz baja o riéndose de cosas que nadie más escuchaba. Más de uno comentaba que en algunas fiestas desaparecían durante largos ratos y regresaban cuando la reunión ya estaba por terminar, como si hubieran estado en otro lugar dentro de la misma casa. Los maquillistas del foro contaban que cuando coincidían en grabaciones, Jaime entraba directo al camerino de Adal sin avisar, y que podían pasar mucho tiempo ahí antes de salir a escena. Cuando alguien preguntaba, ambos respondían con humor diciendo que solo estaban trabajando, pero la complicidad entre ellos hacía que muchos pensaran que la relación era más cercana de lo que aparentaban frente a las cámaras. Hasta hoy, cuando hablan de aquella etapa, Jaime suele decir que Adal fue uno de los conductores con los que mejor se entendió en televisión, pero quienes estuvieron cerca aseguran que entre ellos había una conexión constante, una confianza que se notaba incluso cuando las cámaras estaban apagadas. Luis Roberto Guzmán coincidió con Adal en la época en que la televisión nocturna vivía uno de sus momentos más fuertes y los programas especiales reunían a gran parte de las figuras más populares de Televisa. Desde entonces, dentro del medio comenzaron a circular comentarios sobre una cercanía entre ambos que llamaba la atención incluso entre gente acostumbrada a ver amistades muy intensas dentro del foro. Durante grabaciones de especiales y entrevistas en horario estelar, varios del staff recordaban que Luis Roberto pasaba largos ratos en el camerino de Adal antes de salir al escenario, aun cuando tenía uno asignado, y que las pláticas se extendían entre bromas, confidencias y risas que solo ellos parecían entender. En giras promocionales por Estados Unidos y presentaciones para público latino, técnicos y asistentes contaban que muchas veces pedían habitaciones en el mismo piso y que en más de una ocasión terminaron compartiendo suite con el argumento de ensayar rutinas o revisar ideas para el programa. Después de las funciones, mientras el resto del elenco salía a cenar en grupo, ellos preferían irse por su cuenta y regresar al hotel ya entrada la madrugada, algo que empezó a generar comentarios entre la gente de producción,
que aseguraba que la confianza entre ellos era distinta a la que se veía con otros invitados. En reuniones organizadas por productores en Casas de las Lomas, varios invitados recordaban que Guzmán y Adal permanecían juntos casi toda la noche, sentados aparte del resto, hablando en voz baja o riéndose de cosas que nadie más escuchaba. Más de uno comentaba que en algunas fiestas desaparecían durante largos ratos y regresaban cuando la reunión ya estaba por terminar, como si hubieran estado en otro lugar dentro de la misma casa. Los maquillistas del foro contaban que cuando coincidían en grabaciones, Luis Roberto entraba directo al camerino de Adal sin avisar, y que podían pasar mucho tiempo ahí antes de salir a escena. Cuando alguien preguntaba, ambos respondían con humor diciendo que solo estaban trabajando, pero la complicidad entre ellos hacía que muchos pensaran que la relación era más cercana de lo que aparentaban frente a las cámaras. Hasta hoy, cuando hablan de aquella etapa, Luis Roberto suele decir que Adal fue uno de los conductores que más lo apoyó cuando llegó a México, pero quienes estuvieron cerca aseguran que entre ellos había una conexión constante, una confianza que se notaba incluso cuando las cámaras estaban apagadas. Eric Rubin coincidió con Adal en la época en que la televisión nocturna vivía uno de sus momentos más fuertes y los especiales reunían a gran parte de las figuras más conocidas de Televisa. Desde entonces, dentro del medio comenzaron a circular comentarios sobre una cercanía entre ambos que llamaba la atención incluso entre gente acostumbrada a ver amistades muy intensas en el ambiente artístico. Durante grabaciones de programas especiales y eventos musicales, varios del staff recordaban que Eric pasaba largos ratos en el camerino de Adal antes de salir al escenario, aun cuando tenía uno asignado, y que las pláticas se extendían entre bromas, risas y confidencias que solo ellos parecían entender. En giras promocionales por Estados Unidos y presentaciones para público latino, técnicos y asistentes contaban que muchas veces pedían habitaciones en el mismo piso y que en más de una ocasión terminaron compartiendo suite con el pretexto de ensayar segmentos musicales o revisar detalles del show. Después de las funciones, mientras el resto del elenco salía en grupo, ellos preferían irse por su cuenta y regresar al hotel ya entrada la madrugada, algo que empezó a generar comentarios entre la gente de producción, que aseguraba que la confianza entre ellos era distinta a la que se veía con otros invitados. En reuniones organizadas por productores en Casas de las Lomas, varios invitados recordaban que Eric y Adal permanecían juntos casi toda la noche, sentados aparte del resto, hablando en voz baja o riéndose de cosas que nadie más escuchaba. Más de uno comentaba que en algunas fiestas desaparecían durante largos ratos y regresaban cuando la reunión ya estaba por terminar, como si hubieran estado en otro lugar dentro de la misma casa. Los maquillistas del foro contaban que cuando coincidían en grabaciones, Eric entraba directo al camerino de Adal sin avisar, y que podían pasar mucho tiempo ahí antes de salir a escena. Cuando alguien preguntaba, ambos respondían con humor diciendo que solo estaban trabajando, pero la complicidad entre ellos hacía que muchos pensaran que la relación era más cercana de lo que aparentaban frente a las cámaras. Hasta hoy, cuando hablan de aquella etapa, Eric suele decir que Adal fue uno de los conductores con los que mejor se entendió en televisión, pero quienes estuvieron cerca aseguran que entre ellos había una conexión constante, una confianza que se notaba incluso cuando las cámaras estaban apagadas. Eduardo Santamarina coincidió con Adal en la época en que Televisa dominaba la televisión nocturna y los especiales reunían a las figuras más fuertes del momento. Desde entonces, dentro del medio comenzaron a circular comentarios sobre una cercanía que llamaba la atención incluso entre gente acostumbrada a ver amistades muy intensas en el foro. Durante grabaciones de programas especiales y entrevistas en horario estelar, varios del staff recordaban que Santamarina solía pasar largos ratos en el camerino de Adal antes de salir al escenario, aun cuando tenía uno asignado para él, y que las pláticas se extendían entre bromas, confidencias y risas que solo ellos parecían entender, algo muy similar a lo que ya se comentaba en otros casos dentro del programa. En giras promocionales por Estados Unidos y presentaciones para público latino, técnicos y asistentes contaban que muchas veces pedían habitaciones en el mismo piso y que en más de una ocasión terminaron compartiendo suite con el argumento de revisar guiones o preparar dinámicas para el show. Después de las funciones, mientras el resto del elenco salía a cenar en grupo, ellos preferían irse por su cuenta y regresar al hotel ya entrada la madrugada, lo que empezó a generar comentarios entre la gente de producción, que aseguraba que la confianza entre ellos era distinta a la que se veía con otros invitados frecuentes del programa. En reuniones organizadas por productores en Casas de las Lomas, varios invitados recordaban que Santamarina y Adal permanecían juntos casi toda la noche, sentados aparte del resto del elenco, hablando en voz baja o riéndose de cosas que nadie más escuchaba.
Más de uno comentaba que en algunas fiestas desaparecían durante largos ratos y regresaban cuando la reunión ya estaba por terminar, como si hubieran estado en otro lugar dentro de la misma casa, algo que alimentó todavía más los comentarios dentro del medio. Los maquillistas del foro contaban que cuando coincidían en grabaciones, Eduardo entraba directo al camerino de Adal sin avisar, y que podían pasar mucho tiempo ahí antes de salir a escena. Cuando alguien preguntaba, ambos respondían con humor diciendo que solo estaban trabajando, pero la complicidad entre ellos hacía que muchos pensaran que la relación era más cercana de lo que aparentaban frente a las cámaras. Hasta hoy, cuando hablan de aquella etapa, Santamarina suele decir que Adal fue uno de los conductores con los que mejor se entendió en televisión, pero quienes estuvieron cerca aseguran que entre ellos había una conexión constante, una confianza que se notaba incluso cuando las cámaras estaban apagadas. Alexis Ayala coincidió con Adal en la época en que la televisión nocturna vivía uno de sus momentos más fuertes y los programas especiales reunían a gran parte de las figuras más conocidas de Televisa. Desde entonces, dentro del medio comenzaron a circular comentarios sobre una cercanía entre ambos que llamaba la atención incluso entre gente acostumbrada a ver amistades muy intensas en el foro. Durante grabaciones de especiales y entrevistas en horario estelar, varios del staff recordaban que Alexis solía pasar largos ratos en el camerino de Adal antes de salir al escenario, aun cuando tenía uno asignado, y que las pláticas se extendían entre risas, confidencias y bromas que solo ellos parecían entender, algo muy parecido a lo que ya se comentaba en otros casos dentro del programa. En giras promocionales por Estados Unidos y presentaciones para público latino, técnicos y asistentes contaban que muchas veces pedían habitaciones en el mismo piso y que en más de una ocasión terminaron compartiendo suite con el pretexto de ensayar rutinas o revisar ideas para el show. Después de las funciones, mientras el resto del elenco salía a cenar en grupo, ellos preferían irse por su cuenta y regresar al hotel ya entrada la madrugada, lo que empezó a generar comentarios entre la gente de producción, que aseguraba que la confianza entre ellos era distinta a la que se veía con otros invitados frecuentes. En reuniones organizadas por productores en Casas de las Lomas, varios invitados recordaban que Ayala y Adal permanecían juntos casi toda la noche, sentados aparte del resto del elenco, hablando en voz baja o riéndose de cosas que nadie más escuchaba. Más de uno comentaba que en algunas fiestas desaparecían durante largos ratos y regresaban cuando la reunión ya estaba por terminar, como si hubieran estado en otro lugar dentro de la misma casa, algo que alimentó todavía más los comentarios dentro del medio. Los maquillistas del foro contaban que cuando coincidían en grabaciones, Alexis entraba directo al camerino de Adal sin avisar, y que podían pasar mucho tiempo ahí antes de salir a escena. Cuando alguien preguntaba, ambos respondían con humor diciendo que solo estaban trabajando, pero la complicidad entre ellos hacía que muchos pensaran que la relación era más cercana de lo que aparentaban frente a las cámaras. Hasta hoy, cuando hablan de aquella etapa, Alexis suele decir que Adal fue uno de los conductores con los que mejor se entendió en televisión, pero quienes estuvieron cerca aseguran que entre ellos había una conexión constante, una confianza que se notaba incluso cuando las cámaras estaban apagadas. Juan Soler coincidió con Adal en la época en que la televisión nocturna vivía uno de sus momentos más fuertes y los programas especiales reunían a gran parte de las figuras más conocidas de Televisa. Desde entonces, dentro del medio comenzaron a circular comentarios sobre una cercanía entre ambos que llamaba la atención incluso entre gente acostumbrada a ver amistades muy intensas en el foro. Durante grabaciones de especiales y entrevistas en horario estelar, varios del staff recordaban que Soler solía pasar largos ratos en el camerino de Adal antes de salir al escenario, aun cuando tenía uno asignado para él, y que las pláticas se extendían entre risas, confidencias y bromas que solo ellos parecían entender. Algo muy parecido a lo que ya se comentaba en otros casos dentro del programa. En giras promocionales por Estados Unidos y presentaciones para público latino, técnicos y asistentes contaban que muchas veces pedían habitaciones en el mismo piso y que en más de una ocasión terminaron compartiendo suite con el pretexto de revisar guiones o ajustar detalles para el show. Después de las funciones, mientras el resto del elenco salía a cenar en grupo, ellos preferían irse por su cuenta y regresar al hotel ya entrada la madrugada, lo que empezó a generar comentarios entre la gente de producción, que aseguraba que la confianza entre ellos era distinta a la que se veía con otros invitados frecuentes del programa. En reuniones organizadas por productores en Casas de las Lomas, varios invitados recordaban que Soler y Adal permanecían juntos casi toda la noche, sentados aparte del resto del elenco, hablando en voz baja o riéndose de cosas que nadie más escuchaba. Más de uno comentaba que en algunas fiestas desaparecían durante largos ratos y regresaban cuando la reunión ya estaba por terminar,
como si hubieran estado en otro lugar dentro de la misma casa, algo que alimentó todavía más los comentarios dentro del medio. Los maquillistas del foro contaban que cuando coincidían en grabaciones, Juan entraba directo al camerino de Adal sin avisar, y que podían pasar mucho tiempo ahí antes de salir a escena. Cuando alguien preguntaba, ambos respondían con humor diciendo que solo estaban trabajando, pero la complicidad entre ellos hacía que muchos pensaran que la relación era más cercana de lo que aparentaban frente a las cámaras. Hasta hoy, cuando hablan de aquella etapa, Soler suele decir que Adal fue uno de los conductores con los que mejor se entendió en televisión, pero quienes estuvieron cerca aseguran que entre ellos había una conexión constante, una confianza que se notaba incluso cuando las cámaras estaban apagadas. Jorge Enrique Abello, el galán colombiano de Betty, la Fea, llegó a México gracias a Adal, y Otro Rollo lo convirtió en ídolo nacional. Según rumores del medio, su relación fue de las más comentadas. Suites en Miami con balcón privado, cenas exclusivas donde las botellas de vino no dejaban de llegar, fiestas donde desaparecían juntos durante horas y viajes que duraban más de lo planeado. Jorge Enrique estaba casado cuando todo comenzó, pero los del equipo juraban que en las giras compartían suite, que salían del foro siempre juntos y que cuando alguien preguntaba de más, Jorge solo sonreía y decía, Adal es mi hermano, pero más. Los maquillistas recuerdan que en el camerino compartían el mismo espejo, las mismas bromas internas y que Adal siempre lo defendía cuando alguien del staff lo molestaba. Hasta hoy, cuando hablan de esa etapa, Jorge dice que Adal le abrió las puertas en México y que le debe todo lo que es, pero con una mirada que dice mucho más de lo que sus palabras explican. Y como estas, hay muchas más historias que durante años se comentaron en los foros de televisión y que casi nunca llegaron al público, episodios que rodearon la carrera de Adal Ramones y que muchos prefirieron dejar fuera de cámaras. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, porque seguiremos sacando a la luz relatos del espectáculo mexicano que pocos se atrevieron a contar, pero que con el tiempo han empezado a salir a la superficie.